Empiezo diciendo que hay personas que tienen la pregunta, ¿qué tiene de importante la resurrección? ¿Qué no es lo más importante la cruz? ¿O qué no es lo más importante a lo mejor el mensaje de Navidad que Jesús nació? ¿Y qué tiene de importante la resurrección? Lo que yo te diría es que es increíblemente importante la resurrección, porque sin resurrección jamás podríamos saber si lo que Jesús estaba diciendo era cierto. A cada rato salen las noticias personas que dicen, yo soy Jesús reencarnado. Hace poco había una persona en Miami que estaba engañando a cientos de personas y lo que estaba diciendo era esto: yo soy Jesús en la carne. Y cualquier persona puede decir, yo soy Dios. Cualquier persona puede decir, yo perdono pecados. Han habido muchos profetas, muchas personas que hacen milagros. ¿Qué es lo que diferencia a Jesús de todos ellos? Jesús es el único que ha resucitado para jamás morir otra vez. Murió, resucitó y ascendió al cielo y hasta hoy en día está vivo. Entonces, las pruebas son contundentes de que Jesús realmente resucitó. Es más, hoy en día hasta los estudiadores seculares no pueden entender cómo surgió el cristianismo, cómo creció el cristianismo y cómo se estableció el cristianismo hasta que hoy en día hay más de 2,000 millones de personas en el mundo que creen que Jesús es Dios, que creen que Jesús resucitó. ¿Cómo surgió esto? La respuesta es simple: Él resucitó. Porque si no hubiera resucitado, ¿tú crees que 120 personas en un cuartito hubieran tenido el valor y el denuedo de morir por ello? Es más, la mamá de Jesús, de creer que su hijo era Dios, ¿qué tal sus hermanos? ¿Alguien aquí tiene hermanos menores? ¿Qué necesitarías tú para que tu hermano te convenciera que era Dios? Imposible. Y Judas y Santiago eran medios hermanos de Jesús. Santiago fue crucificado y en su crucifixión le preguntaron, ¿es Dios tu hermano? Y él dijo, sí, Jesús es Dios. Resucitó de los muertos, dijo, sí, y lo mataron. ¿Por qué? Porque él afirmaba que su medio hermano Jesús había muerto y había resucitado y es Dios todopoderoso. Igual Judas, su otro medio hermano, él fue apedreado. ¿Por qué lo apedrearon? Porque él no dejaba de decir que Jesús es Dios y que Jesús resucitó. Cualquier persona puede decir que Jesús es Dios, o más bien cualquier persona puede decir que es Dios, pero Jesús resucitó y eso es lo que confirma que Él es Dios. Entonces, y no solamente eso, sino que también la resurrección explica el nacimiento de la iglesia. No puedes explicar cómo 400 personas, todos creen y todos afirman, vimos a Dios vivo, vimos a Jesús resucitado. No puede ser una alucinación, no puede ser un invento. ¿Por qué? Porque 400 personas no se pueden poner de acuerdo para inventar una fábula, y te aseguro que esas personas no estarían dispuestos a morir por un cuento, a morir por una fábula. Estas personas estaban convencidas, Jesús resucitó. No solamente eso, sino que también el hecho que nadie sabe dónde está el cuerpo de Jesús. Nadie sabe dónde está la tumba de Jesús. Todos saben dónde está la tumba de Abraham, todos saben dónde está la tumba de David. De las otras religiones, todos saben dónde está la tumba de Mahoma, todos saben dónde está la tumba de Buda. Nadie tiene ni idea de dónde está el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos no regresaban a la tumba a adorar. ¿Por qué? Porque podían ir a verlo. Estaba vivo, había resucitado, y después de que asciende no tienen la necesidad de ir a adorar a un lugar. Entonces, la resurrección de Dios, de Jesús, es importante porque sin la resurrección jamás podríamos estar 100% seguros que Jesús es Dios, pero por la resurrección, ese es mi primer punto, la resurrección comprueba que Jesús es Dios. Si puedes acompañarme por favor a Romanos 1:4. Romanos 1:4 dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ok. La frase aquí, Hijo de Dios, lo explico porque hay muchas personas que dicen, Jesús nunca dijo que era Dios. Jesús dijo que era el Hijo de Dios, que es muy diferente. Y déjate digo, no. En nuestra cultura es bien común que nosotros digamos, sí, somos hijos de Dios. Pero en ese entonces no se usaba ese término. Es más, el llamarte hijo de Dios, lo que estabas diciendo es que yo estoy al ras con Dios. Yo estoy al mismo nivel de Dios. De hecho, los fariseos
cuando acusan a Jesús, Jesús dice, muchas cosas buenas hago, ¿por cuáles me acusan? Y él dice, no por tus obras, sino porque tú siendo un hombre te haces ser igual que Dios. Jesús claramente, enfáticamente, continuamente, seguido decía, yo soy Dios. Y como dije hace un segundo, cualquier lunático puede decir eso. Cualquier persona puede decir, yo soy Dios. Y muere. Y sus seguidores se quedan patinando y dicen, órale, no que muy Dios, no que muy poderoso, no que el Padre le protege. ¿Cómo puede ser que este líder espiritual religioso esté muerto? La respuesta, no se quedó muerto, resucitó. Y eso es lo que dice Romanos, que él fue confirmado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Nadie más ha hecho esto. Una vez más, vas a Israel, ves el templo hecho en el lugar donde murió Abraham, o donde fue sepultado Abraham. Vas a India y ves el templo que está donde Buda fue sepultado. Vas al Medio Oriente y ves el templo gigantesco donde fue enterrado Mahoma. Vas a Jerusalén y no vas a encontrar ningún templo, no vas a encontrar ningún lugar de adoración. ¿Por qué? Simplemente nadie sabe dónde está Jesús enterrado, porque Jesús no está enterrado. Jesús resucitó y ascendió al cielo. Eso es número uno. Podemos estar seguros, escúchame bien, si no eres cristiano, podemos estar seguros que Jesús es Dios por la resurrección de entre los muertos. Y yo te preguntaría a ti, si no eres cristiano, ¿cómo puedes explicar la expansión del cristianismo en el primer y segundo siglo si no fue por la resurrección de Jesús entre los muertos? Número 2. La resurrección de Jesucristo comprueba que nosotros un día también resucitaremos. Mira lo que dice en 1 Corintios 15:20, y de hecho todo el capítulo de 1 Corintios se enfoca en la resurrección de Jesús. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahorita explico eso. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Okay. Tengo mucho tiempo de cristiano, me crié en la iglesia, y la Biblia habla mucho de la resurrección, no solamente de la resurrección de Jesús, sino también de nuestra resurrección. Y es bien raro que aunque la palabra resurrección se repite más de 50 veces en el Nuevo Testamento y conceptos parecidos a la resurrección ocurren más de 150 veces en el Nuevo Testamento, que muy pocos pastores hablan de la resurrección de entre los muertos. La Biblia es clara. Tú y yo vamos a resucitar. Daniel dice que un día todos resucitarán. Unos resucitarán a vida eterna, otros resucitarán a juicio eterno, pero todos vamos a resucitar. Y tú dices, no, pues ¿qué tipo de resurrección? La Biblia dice que las tumbas van a ser abiertas, que el mar va a entregar a sus muertos. Y en parte entiendo por qué muy pocas personas enseñan esto, porque sí se escucha bien ciencia ficción, bien ataque de zombies, y francamente se escucha muy raro decir que tú y yo, que nuestros cuerpos un día se van a levantar. Pero eso es lo que significa cuando dice en versículo 20 que Cristo ha resucitado por los muertos y es primicia de los que durmieron. En el Nuevo Testamento cuando ves dormir, está hablando de morir. Pero ¿por qué usa la palabra dormir? Porque lo que dice, cuando mueres, tu cuerpo duerme. Y los que han muerto en Cristo tienen 2000 años dormidos. Pero cuando regrese Jesucristo, van a despertar de su sueño. Su cuerpo se va a levantar, las tumbas se van a abrir. Y dice que Jesús es las primicias de ello. Las primicias en el griego original es de donde proviene la palabra en español prototipo. Entonces Jesús es el prototipo de lo que significa resucitar de entre los muertos. Okay, escúchame bien. A cada rato la gente me pregunta cómo va a ser el cielo. Nos imaginamos el cielo como un lugar espiritual, como un lugar donde nada es tangible, donde no puedes tocar nada porque es espiritual. Intentas tocar algo y le pasa a tu brazo. Okay. Ahorita el estado espiritual de los que han muerto es que están delante de Dios en el cielo.
de una forma espiritual. La Biblia dice que el estar ausente del cuerpo, o sea muerto, es estar presente delante de Dios. Pero no va a ser así siempre. La Biblia dice que nosotros vamos a resucitar, y la Biblia dice que va a descender la nueva Jerusalén del cielo. Y Dios dice que Él será su Dios y Él hará el tabernáculo de Dios con la gente. Entonces, ¿eso se escucha raro? Y es la verdad algo muy triste que muy pocos pastores hablen de esto. Pero el lugar eterno en el cual vamos a estar va a ser esta tierra renovada con nuevos cuerpos que no pecan, que no duelen, que no lloran, que no sienten dolor, que no hay tragedia. Ya no hay cáncer, ya no hay hospitales, ya no hay cárceles, ya no hay manicomios, ya no hay necesidad de nada de eso, porque Jesús va a venir y va a establecer un nuevo reino perfecto, y ese reino no tendrá fin. Y la resurrección de Jesús es el primer acto de esta obra de 2 actos en el cual Jesús resucita, se va y nos deja a nosotros como una iglesia para evangelizar, alcanzar, pero también Él va a regresar y nosotros vamos a resucitar. Dice que mas ahora Jesucristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que durmieron, por cuanto murió un hombre, también por un hombre será la resurrección de entre los muertos. Un día vamos a resucitar. Eso me lleva a mi siguiente punto. Si esto es cierto, hay esperanza. Si esto es cierto, que un día vamos a resucitar y vamos a tener cuerpos perfectos, cuerpos que ya no se envejecen, cuerpos que ya no se lastiman, cuerpos que ya no tienen dolor. ¡Qué bendición! Hay personas aquí que por años han sufrido de dolor crónico, profundo, espalda, migrañas, cuello. Y un día en la resurrección de los muertos, nuestros cuerpos serán perfectos. Ya no se van a envejecer, ya no van a tener dolor, ya no van a tener ningún tipo de problemas. Y eso trae esperanza. Mira, Hechos 23:6. Pablo está siendo atacado por los fariseos y los saduceos. Están diciendo: no puedes predicar, no puedes hablar de Jesús, no puedes hablar de la resurrección. Y él resume el mensaje del cristianismo en su defensa, y esto es lo que dice. Entonces Pablo, notando que parte era de saduceos y otra era de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de un fariseo. Escucha bien, acerca de la esperanza y de la resurrección de entre los muertos soy juzgado. Dani, me apagas la luz, gracias. Acerca de la resurrección de entre los muertos y la esperanza soy juzgado. ¿Qué significa eso? Pablo ve esperanza, resurrección como sinónimos. O sea, escúchame bien, porque eso es tan vital. Porque tantas iglesias te quieren dar una mentira, una farsa, que es: ven a Jesús y ya no vas a sufrir. Ven a Jesús y ya no habrá dolor. Ven a Jesús y ya no habrá enfermedad. Ven a Jesús y ya no habrá dificultad relacional. No, ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es: ven a Jesús y tienes esperanza, que un día todo eso va a valer la pena. Cualquier dolor que tengas va a ser solucionado el día de la resurrección de entre los muertos. Cualquier injusticia que fue hecha será solucionada el día de la resurrección de entre los muertos. Existe esta esperanza de que Dios está obrando. Y puede ser que sufras el resto de tu vida. Dices: no, Jonathan, no me gusta eso. Escucha, puede ser que sufras el resto de tu vida, pero ¿qué son 50 años a la luz de la eternidad? Sería como si tomaras una gota de sangre y la derramas sobre el océano, se disipa así. Así son nuestros 50, 60, 70, 80 años de sufrimiento en este mundo, que se van a disipar a la luz de la eternidad, que cuando resucitemos de los muertos vamos a decir: ya ni me acuerdo. Es lo que dice Pablo, que esta leve tribulación momentánea no es digna de ser comparada con el eterno peso de gloria. Todo esto es confirmado por la resurrección. Dice: hay esperanza y la resurrección. De hecho, Pedro lo dice un poquito más claro en 1 de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Jesús resucitó, tenemos una esperanza viva.
En primer lugar, la esperanza es esto. Dice la Biblia que todo el mundo está esperando la manifestación, la revelación de los hijos de Dios, porque sabemos que cuando venga Dios, vamos a ser como Él en su cuerpo nuevo, y el mundo ya no va a tener ya va a ser libre de cualquier maldición, va a ser libre de cualquier cosa negativa. Entonces tenemos esa esperanza que Jesús va a obrar en la resurrección para esto. Pero también tenemos otra esperanza, que si esto es cierto, que si Jesús es tan poderoso, que Él venció la muerte, que si Jesús es tan grande, tan fuerte, tan poderoso, que ni la muerte misma lo pudo sostener y mantener, yo creo que es lo suficientemente fuerte para cualquier situación que estás viviendo hoy, para cualquier situación a la que te estás enfrentando hoy. Déjalo digo de esa forma. Dios está indispuesto a que sufras innecesariamente. Dios está indispuesto a que tu sufrimiento no produzca en ti un eterno peso de gloria. O sea, que si estás pasando por un tiempo difícil, la resurrección de Jesucristo me demuestra esto. Dios obra todas las cosas para bien, para aquellos que aman a Dios y conforme a sus propósitos son llamados. Si Jesús te ama y tú eres un hijo de Dios, Dios no te va a permitir que sufras innecesariamente. Va a permitir que sufras porque la Biblia nos garantiza, nos promete: en este mundo tendrán aflicciones. Si vas a declarar promesas, declara esa. En este mundo tendré aflicciones, pero ¿qué es lo que dice? Pero dice, confiad. No me gusta cómo lo traduce la Reina Valera, confiad. La palabra verdadera ahí es: tengan gozo, tengan ánimo, tengan aliento, confiad, yo he vencido el mundo. En este mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido la muerte. Eso es lo que dice Pablo más adelante en 1 Corintios 15. Dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Jesús ya venció la muerte, Jesús ya resucitó. Muy bien, nos acercamos al final. Dices, órale, me gusta el día de resurrección. Que se queden los niños con nosotros todos los domingos, ¿no? Entonces nos quedan como 10 minutos aprox al estudio. Entonces aprovecho para decirte, si viniste planeando bautizarte, es un buen momento para pasar atrás. Tenemos un cambio de ropa, te vamos a regalar una playera, tenemos una toalla que puedes usar, y si no viniste listo, igual y te puedo convencer ahorita que te bautices. Pero si viniste pensando, me voy a bautizar, puedes utilizar este momento para ir atrás, conseguir un cambio de ropa, cambiarte, y para que al terminar el servicio ya estemos todos listos para presenciar los bautizos. Ok, punto número 4. No solamente la resurrección de Jesús confirma que Jesús es Dios, no solamente la resurrección de Jesús confirma que hay esperanza, no solamente la resurrección de Jesús confirma que un día nosotros resucitaremos, también la resurrección de Jesús comprueba que cualquier sacrificio que hagamos no será en vano. Mira lo que dice Filipenses 3:8. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Y uno de mis versículos favoritos: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ok, déjate explico la vida de Pablo. Pablo era un hombre poderoso, influyente, probablemente rico, casado, con una buena vida, y estudió en la mejor universidad, tuvo las mejores oportunidades. Pon tú que es una persona que estudió la mejor carrera y es una persona que ahorita está trabajando, por decirlo así, en la Cámara de Diputados. Él era parte del Sanedrín, que era lo que gobernaba en Israel. Era un hombre poderoso, tenía acceso al sumo sacerdote, que era el hombre más poderoso en Jerusalén. Piensa a alguien que no solamente es político, sino que también tiene acceso y es amigo, vamos a decirlo así, del Papa. No, es una persona súper poderosa, súper influyente, con todo lo que él necesita, con todo lo que él quiere. ¿Qué es lo que pasa? Conoce a Jesús y lo pierde
todo. La tradición nos dice, no viene en la Biblia, entonces no sabemos qué tan cierto sea, pero la tradición nos dice que cuando Pablo se convirtió al cristianismo, su esposa lo abandonó, su esposa lo dejó. Y esto tuvo que sufrir y pasó de ser una persona influyente a ser una persona que era perseguida como un criminal. Pasó de ser una persona rica a una persona que tuvo que trabajar con sus manos para no morirse de hambre mientras predicaba y viajaba y estaba compartiendo el evangelio. Pasó de ser una persona que tenía acceso a los líderes más poderosos a ser una persona que los líderes más poderosos estaban haciendo huelga de hambre con el fin de destruirle, de matarlo. Ok, si yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Una vida llena de comodidad? ¿Una vida llena de poder? ¿Una vida llena de dinero? ¿O una vida donde todos se quieren matar, no tienes lugar donde vivir y estás huyendo porque crees que cualquier persona te pueda matar? ¿Cuál prefieres? La mayoría de nosotros diríamos, no, pues yo soy hijo del rey y yo declaro que tengo la primera vida. ¿Qué es lo que dijo Pablo? A comparación de conocer a Jesús, a comparación de conocer el poder de la resurrección, todo esto es basura. Mi vieja vida es basura. Oro, plata, casa, bienes, es basura. Déjate pregunto eso. Si perdieras todo por el evangelio, ¿cuál sería tu actitud? Dios, ¿por qué? Esto es basura a comparación de conocerle a Él, a comparación de ser hallado en Él, no teniendo una justicia que es mía o que es por la ley, sino la justicia que es de Dios, que es a través de la fe, que es más precioso para ti, algo que puede producir comodidad unos cuantos años, o aquello que te va a dar el poder de Dios. ¿Sí? Quiero conocerle. ¿Qué parte? El poder de su resurrección. La resurrección de Jesús es maravillosa, la resurrección de Jesús es poderosa, la resurrección de Jesús es bella y vale la pena perder lo que tengamos que perder con el fin de ser hallados en Él. Me encanta cómo lo dice, a fin de conocerle en el poder de su resurrección. O si dicen, amén, yo quiero poder. Y al final dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sabes cuál es el poder cristiano? El poder cristiano es poder sufrir de tal forma que Dios se lleva la gloria. El poder cristiano es poder como los apóstoles que fueron abofetados por su fe, que llegaron y dijeron que estaban agradecidos por ser contados dignos de padecer afrentas por su nombre. A ellos los golpeaban. Llegaban a la casa, llegaban a la iglesia con el ojo morado. ¿Qué te pasó? Estaba predicando el evangelio. Gloria a Dios. Qué buena onda que te golpearon. Qué buena onda que Dios te tuvo por digno de padecer afrentas por causa de tu nombre. Nosotros, Dios, que no me pase nada, que no le pase nada a nuestros hijos. Yo digo, si esto es cierto, si la tumba está vacía, si Jesús está vivo, si hay un infierno literal y hay un cielo real y Dios nos ofrece la resurrección de entre los muertos, que esta sea nuestra petición. Jesús, ayúdame a que tú seas tan precioso que estime todo lo demás como basura con el fin de alcanzarte a ti, con el fin de alcanzar la resurrección de entre los muertos, con el fin de conocerte y el poder de tu resurrección. Último punto. La resurrección de Jesucristo comprueba que nuestros pecados fueron perdonados. Mira 1 Corintios 15, 17. Ese es de los versículos más fuertes, creo yo, acerca de la resurrección. Y cuando personas me preguntan qué tiene de importante la resurrección, me gusta mencionarles este versículo. 1 Corintios 15, 17 dice así: y si Cristo no resucitó, vana es su fe y aún están en sus pecados. Wow. Lo que está diciendo aquí Pablo, si Jesús no resucitó, si Jesús no tuvo el poder de vencer la muerte, créeme, Jesús no tuvo el poder de vencer tus pecados. Si Jesús no pudo salir de la tumba, créeme, tú tampoco vas a salir de una tumba. Y es que hay un argumento bien raro, bien raro. Y a lo mejor lo has escuchado, que una persona está hablando con alguien que no es cristiano y le dice, ¿sabes qué? Si tú te equivocas, vas a ir al infierno. Y si yo me equivoco, pues no pasa nada.
a fin de cuentas fui una buena persona, disfruté mi vida, fui a la iglesia, fui una persona moral. Intentan hacer ese argumento. Si vas a errar, erra del lado de irte al cielo, no erres del lado de irte al infierno. Es el argumento que dan. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo no dice que si estamos mal, pues mínimo vivimos una buena vida. Dice, si Jesús no resucitó, somos dignos de conmiseración. Somos miserables. Si esto no es cierto, si esto no es neta, si esto no es real, si Jesús realmente no paga por los pecados, si Jesús realmente no murió en nuestro lugar, si Jesús realmente no resucitó, somos los más tontos. Porque estamos invirtiendo toda nuestra vida en algo que es falso. Estamos estimando cosas buenas como pérdida con el fin de conocer a alguien que fue una farsa. Si es que Jesús no es Dios, si es que Jesús no murió, si es que Jesús no resucitó, somos dignos de conmiseración. Pero la realidad es que Jesús sí resucitó. Y eso significa que no hay sacrificio demasiado grande. Eso significa que no hay dolor que no valga la pena. Eso significa que Él realmente puede perdonar pecados. Porque eso es lo que dice. Que si no está vivo, si no resucitó, somos dignos de conmiseración, es vana nuestra fe, y dice, aún estamos en nuestro pecado. La contraparte de eso es, porque Jesús resucitó, nuestra fe no es en vano. A lo mejor tus familiares que no conocen a Jesús, a lo mejor tus colegas en el trabajo, a lo mejor los estudiantes que estudian contigo en la universidad, a lo mejor tus maestros te están haciendo pensar que todo lo que haces para Jesús es en vano. Jesús dice, no, yo resucité. Y porque resucité, tu fe, escúchame, tu fe no es en vano. No solamente eso, no solamente tu fe no es en vano, dice que nuestros pecados son perdonados. Si Jesús realmente resucitó, eso nos demuestra que podemos ser limpios de nuestro pecado. Último versículo, 1 de Pedro 3:21. Hablando del bautismo, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Qué raro. Hay personas que me preguntan, oye Jonathan, ¿el bautizo salva? Aquí dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pareciera que está diciendo que para ser salvo necesita ser bautizado. Pero después clarifica, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ok, aprovecho para hablarles a los que están pensando o considerando bautizarse. Eso es lo que es el bautizo. Lo que es identificarte con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es simbólico. Es simbólico que así como Jesús fue sepultado, así nosotros vamos bajo agua y somos sumergidos bajo agua. Así como Cristo resucitó, así nosotros somos levantados fuera del agua a nueva vida. Y dice, este bautizo ahora te salva. Y una vez más, se escucha bien raro. Entonces, ¿necesito ser bautizado para ser salvo? Dice, no el lavamiento de mugre por agua. O sea, el hecho de mojarte no salva a nadie. El hecho de darte un chapuzón y que un pastor te meta el agua no significa que estás siendo salvo. Sino dice que eso es una aspiración. Eso se escucha un poco raro, pero posiblemente la forma más fácil de entender, eso es la consecuencia de una buena conciencia delante de Dios. O sea, si estás bien delante de Dios, si le has dado tu vida a Jesús, si te has arrepentido de tus pecados, si has confiado en Jesucristo, la causa natural, más bien la consecuencia natural será que te vas a bautizar. Y siempre que alguien me pregunta, ¿necesito ser bautizado para ser salvo? Yo digo, pues bautízate y ya. Y ya se acabó la pregunta. Porque la Biblia dice, cree y bautízate. Aquí dice que aquellos que tienen una buena conciencia delante de Dios van a ser inspirados, van a tener la aspiración, van a tener el deseo, van a tener el anhelo de ser bautizados. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que muchas personas dicen, no, es que yo ya fui bautizado como bebé, entonces ya no necesito bautizarme, ¿no? O hay muchas personas, eso es lo más común, que dicen, es que Jonathan, ya tengo 5 años en la iglesia, ya todos me conocen. Y que se enteren que no me he bautizado. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pecador soy! Y lo que yo digo, si fuera cierto eso,
Pues imagínate cuando cumplan 10 años, o 15 años, o 20 años, y de repente que digas, sí, es que tengo 20 años de cristiano y no me he bautizado. Y yo digo, ¿sabes qué? En un acto de obediencia, bautízate. Dios, creo yo, bueno, no creo, déjalo de esa forma. Dios quiere que te bautices si es que eres cristiano y no te has bautizado. Estábamos ayer y de hecho desde el viernes se nos fue el agua. Oren que llueva porque sufrimos cuando se nos va el agua. Yo creo que cada uno de ustedes también sufren. Y ayer se fue desde el viernes y regresó ayer en la tarde. Estaba viendo con Pablo, uno de los internos, y me estaba diciendo, ¿sabes qué? Regresó el agua, pero está saliendo café. Sí, color tamarindo con chocolate. Y yo, ¿quién se va a querer bautizar? Ahora sí que es el agua del Nilo Huelas, porque estaba así terrible. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y dije, pues cada hora, cada 2 horas ve abriendo la llave para ver si sale clara el agua. Y nada. Y yo dije, pues oremos que se vaya el agua y así ya posponemos los bautizos a la próxima semana y no tenemos que pasar la pena de que la gente se va a bautizar en agua café. Y hoy en la mañana abren la llave y ¿de qué color sale el agua? Puerca, no es cierto. Clarita. Yo digo, mira, qué bueno es Dios que te consiente tanto que hasta el agua te la purificó. Y eso lo digo cada vez que tenemos bautizos. Es que hay personas que dicen, es que no traje toallas. Nosotros sí. Es que no traje cambio. Nosotros sí. Hoy no te puedes quejar del clima. Y no, es que no vino mi familia. Pues está tu familia espiritual que te va a aplaudir como si México hubiera metido gol en el mundial. Cambiando el tema completamente. Aquí vamos a ver el mundial en la pantalla grande, ¿eh? Nada más les aviso desde ahorita para que se vayan preparando, no hagan planes. Ok, entonces, si te vas a bautizar, te doy la invitación una vez más, que pases atrás, que te alistes. Ahí está Uriel en la puerta. Vamos a cantar una canción de alabanza, vamos a pasar las ofrendas y los diezmos, y terminando la alabanza aquí, vamos a salir todos al patio y vamos a continuar con la alabanza en el patio. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Ok, vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias por haber resucitado, te damos tantas gracias por haber vencido la muerte, te damos tantas gracias por haber salido de la tumba, te damos tantas gracias por darnos vida nueva, te damos tantas gracias por ser nuestro Padre. Y Padre, te damos gracias porque no adoramos una deidad lejana, distante o muerta o figurativa. Adoramos un Dios personal, vivo, interesado en nosotros. Te damos gracias que un día vamos a resucitar y seremos como tú. Podremos tener ese cuerpo como el que tú tuviste después de la resurrección. Y podremos disfrutar de esta vida sin dolor, sin tragedia, sin la maldición. Podremos disfrutarte a ti sobre todas las cosas. Te pido a las personas que son cristianos y no se han bautizado, te pido que tú pongas en ellos ahorita el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que ellos puedan saber que eso es parte de nuestra devoción como cristianos. Es que si tú estuviste dispuesto a morir públicamente, nosotros estamos dispuestos a morir al yo públicamente y ser bautizados. Padre, te damos gracias. Damos gracias por esta iglesia. Yo te doy gracias por esta iglesia que cada vez más tú estás trayendo a los que van a ser salvos. Y Padre, te pido que continúes alcanzando los corazones de muchos en este lugar. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, primordialmente por Jesucristo tu Hijo y por la garantía de la resurrección. En el nombre de Cristo Jesús, amén.